Hoy en día, en estos días especiales de Navidad, la gente, ¿no?, las personas en general, incluso de los países no cristianos, pues se toman un poquito más de interés de normal, ¿no?, en saber un poquito más, ¿no?, sobre Dios, sobre quién era este Jesús, ¿no? ¿Qué pasó en el nacimiento? ¿Por qué hacemos la fiesta de esta manera o no la hacemos de esta manera? Es decir, la gente toma un poco más de interés en el conocimiento de Dios. Querer saber, como que le pincha un poco el deseo más de conocer algo más de Dios. Y esto es bueno, y es importante. Y mucha gente realmente quiere saber de Dios o de Jesucristo, de la encarnación, con deseos sinceros, ¿no? De no ser ignorante y de saber realmente qué se enseña o qué estamos celebrando. Las ansias religiosas dan fe de ello, ¿no? Del deseo del ser humano de querer saber más de Dios. Ya en términos generales, ¿no? Porque si no fuera así, la religión no existiría realmente. Y lo interesante y curioso es que la religión existe aún en las sociedades más primitivas. No hay hombre que no sea religioso. Es decir, todos tenemos esa cosita, ¿no? Realmente de querer saber más de ese ser, de ese super ser, ¿no?, que llamamos Dios. Pero ¿es posible conocer a Dios? ¿Es posible conocer más sobre Dios? Bueno, hay una historia en los evangelios que ilustra o nos introduce en esta enseñanza que quiero yo dar esta mañana. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, Juan capítulo 9, versículo de 1 al 14, leemos. Iba caminando Jesús y vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Respondió Jesús: ni pecó él ni pecaron sus padres. Ha ocurrido así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de Dios, nos es necesario hacer las obras del que me envió, porque cuando viene la noche ya nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con él los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido significa enviado. El ciego fue y se lavó y regresó viendo. Los vecinos y quienes antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que sentado pide limosna? Unos decían: sí, es él. Otros: se le parece. Y él mismo afirmaba: yo soy. Entonces le preguntaron: ¿cómo has recobrado la vista? Y respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recobré la vista. Le dijeron: ¿dónde está él? Él respondió: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús había hecho el lodo y le había dado la vista. Y ahora vamos al versículo 35. Aquí sigue el interrogatorio de los fariseos a este hombre, pero el final de este interrogatorio es del 35 al 41 y dice, leemos: Jesús se enteró de que le habían expulsado y al encontrarse con él le preguntó, ya al ciego. Los fariseos ya se habían cansado del interrogatorio y lo echaron de la sinagoga. Jesús se enteró de que le habían expulsado y al encontrarse con él le preguntó: ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Tú crees en el Hijo de Dios?
Respondió él, Señor, ¿quién es para que crea en él? Señor, ¿quién es para que crea en él? Le dijo Jesús, lo has visto, es el mismo que está hablando contigo. Y él declaró, creo, Señor, y lo adoró. Dijo Jesús, yo he venido a este mundo para hacer justicia, para que vean quienes no ven y para quienes ven sean cegados. Algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le preguntaron, ¿quieres decir que también nosotros estamos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero como dais por hecho que veis, vuestro pecado es evidente. Las Santas Escrituras afirman dos hechos. Primera, la incomprensibilidad de Dios. Es decir, la mente humana no es capaz de abarcar a Dios. Dicho también de otra manera, seres finitos como nosotros no podemos abarcar y entender a un ser infinito como Dios. Y la segunda cosa que afirma es la posibilidad de conocer a Dios. Es decir, que no está tan lejano como podemos pensar o algunos enseñan. Las dos cosas son verdad. Estos dos puntos son reales, aunque no en su sentido absoluto. Las maneras en que Dios se ha dado a conocer son dos, que los teólogos han dado en llamar, primera, revelación general o natural, es decir, todo lo que nuestros sentidos pueden abarcar. Vemos que hay un cielo, que hay una tierra, un mundo ordenado, desde el ser más minúsculo a los grandes planetas, todo está perfectamente ordenado. El mundo funciona, aun en su imperfección, el mundo funciona, hay un orden, y de esta manera podemos ver o intuir que existe un Dios, que tiene que existir alguien mucho más grande que nosotros, que ha creado estas cosas y que ha puesto un orden. Esta es la revelación general o natural. Y la segunda manera que Dios ha dado a conocer y que los teólogos han dado por llamar revelación especial, es decir, es por medio de los profetas, la escritura, las escrituras, y finalmente la revelación perfecta, Jesucristo. Como dice la palabra, quien ha visto a Jesucristo ha visto a Dios, ha visto al Padre. Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. La primera de estas revelaciones provee evidencias de la existencia de Dios, y la segunda de estas revelaciones da por sentado su existencia. Dios no tiene por qué demostrar que Él existe. Da por sentado que Él existe. Aunque también en su misericordia de las Escrituras podemos sacar evidencias de esta verdad. Dicho de otra manera, la afirmación central de la Biblia no es hay un Dios o Dios existe, sino Dios ha hablado. Y nosotros tenemos la obligación de escuchar. Cada una de ellas nos da un conocimiento de Dios que va de menos a más luz, como el sol, cuando sale por el horizonte, que solo se ve un poquito, luego se ve más, hasta que llega ya al cielo completamente a las 12 y hay luz absoluta. El sol ya no puede iluminar más. A partir de ahí ya empieza a apagarse, ¿no? Empieza a apagarse entendemos, ¿no? La Tierra gira, etcétera, etcétera, pero a partir de las 12 aproximadamente ya empieza a volver a apagarse. Pero Dios ha hecho así, como la aurora, ¿no? Que va iluminando hasta que llega hasta la hora perfecta, ¿no? Es una revelación de relación, esto es importante, es una revelación de relación, no es una sucesión de datos que Dios nos da. La gran diferencia del cristianismo con las demás religiones y con sus libros santos, en lo que da una información.
unos datos. No, aquí en la Biblia vemos un Dios que se relaciona y se revela relacionándose, ¿eh? Lo cual es maravilloso, porque hay esta cercanía, esta privacidad. Dios es personal, es un Dios personal. ¿Conocemos a nuestro Dios? La pregunta, ¿conozco a mi Dios? ¿Cuál debe ser nuestra meta? O una de nuestras metas en nuestra vida cristiana. Pues tenemos la respuesta, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 9. Profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Esa debe ser una de nuestras metas. Y también en el Evangelio de Juan, capítulo 17, leemos, capítulo 17, versículo 3, y en esto consiste la vida eterna, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una misión importante, un mandamiento importante que tenemos de parte de Dios. Creer en Dios es importante, y pedirle que nos perdone nuestros pecados. Pero no menos importante es conocerle. Porque ¿cómo puedes tener una relación personal con alguien que no conoces? ¿Cómo puedes obedecer a un Dios que no sabes lo que te dice? Lo que desea para tu vida. Por las Escrituras podemos ver claramente que Dios es un ser vivo, inteligente, activo, libre, omnisciente, todopoderoso, omnipresente, que es espíritu, que es autoexistente, es decir, que existe por sí mismo, no ha sido creado, que es eterno, que es inmutable, que es perfecto, que es santo, que es infinito, que es amoroso, que es justo, que es fiel, que es misericordioso, que es bueno, que es generoso, y así podíamos continuar nuestra lista. ¿Y por qué podemos decir estas cosas y afirmar estas cosas? Porque lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y hay versículos de sobra para enseñarlo y para creerlo, que nuestro Dios es esto y aún mucho más, que seguro que Él no nos ha revelado, pero que es, porque es un ser infinito. Y como ser infinito siempre nos tiene que describir las cosas de manera que las entendamos. Y Él ha dado estos atributos. Nos ha explicado, nos ha mostrado estos atributos, pero seguro que tiene muchos más, que Él no ha podido explicarnos a nosotros como seres finitos. Me estoy acordando del texto que dice, si os he contado las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo os contaré las celestiales, verdad? O en Deuteronomio 31:31, las cosas, para no equivocarme, las cosas grandes y ocultas, lo voy a leer mejor. A ver, ¿dónde estás?
Eso, 29, perdón, ¿lo ves? ¿Lo ves como había que leerlo? Y no decir de memoria. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, por siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas. Aún el Señor se ha guardado muchas cosas que nosotros no somos capaces de asimilar como seres finitos que somos. La sociedad, el mundo, nosotros mismos cambiamos, pero Dios no cambia. Dice en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Pero en esta mañana quiero centrarme en dos aspectos de nuestro Dios que de primera parecen contradictorios. Y mucha gente lo enseña así y lo cree así. O que cometen el error de dar más importancia a uno que al otro, produciendo una comprensión errónea sobre cómo es nuestro Dios, su forma de actuar, y por lo tanto eso también perjudica nuestra comprensión de Él y nuestra relación con Él. ¿Y cuáles son estos dos atributos de Dios? El amor y la justicia. O la justicia y el amor. Es un amor desinteresado. Podemos ver las Escrituras. Es un amor voluntario. Dios no tiene ninguna obligación de amarnos. Es un amor duradero. El amor es la misma esencia de Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Se manifiesta indistintamente a todos los hombres. Dios ama a todos por igual. Hay algunos que piensan que Dios ama más a una raza que otra, a una etnia que a otra, a un idioma que otro, a una nacionalidad que otra. Tenemos a los judíos, piensan eso. Y otros también en otras naciones. Pero no. El amor de Dios es igual para todos los hombres. Y esto se llama gracia. Nos dice en Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 8. Es un favor que no merecemos. Que Dios nos ame, es decir, que derrame su gracia sobre nosotros, es un favor que nosotros no merecemos. Puro amor. Puro amor. Amor que jamás ninguno de nosotros va a tener. Y es un amor que también nos cuesta entender. Palabras relacionadas con el amor son la bondad, la misericordia y la paciencia, que también podían ir unidos a este amor y que lo vemos en el Dios, en el trato con nosotros. De un mal entendimiento de este atributo, surge una herejía antigua y que aún persiste en la mente colectiva. Una es que Dios nos entiende, sabe que somos pecadores, Él nos perdona, tiene mucha paciencia. Es como el abuelete bonachón, que los nietos le hacen trastadas y Él siempre perdona. Pero esto es así. Y luego una herejía aún más, una herejía más también muy extendida y que se ha convertido en doctrina, que es el universalismo, que dice, puesto que Dios es amor, Él salvará a todas las personas. Al final, como Él es amor, no mandará a nadie al infierno y perdonará a todos. ¿Esto es así? No. No. Tenemos escrituras de sobra para negar esta enseñanza. Y si no, pues iros quizá a las más claras y más directas. Iros a Apocalipsis, a ver si es verdad o no es verdad.
Pero las perfecciones del amor de Dios no operan aparte de sus otras perfecciones, que incluyen la justicia, que está relacionada con su santidad. Dios es recto, como ninguno de nosotros será jamás recto. La justicia tiene que ver con la ley, la moralidad, la rectitud. Dios es justo. ¿Y qué dice la justicia? Que si quebrantas la ley, debes ser castigado. Eso es lo justo, ¿verdad? Dice en Nahum, capítulo 1, versículo 3, que Él no tendrá por inocente al culpable. No nos engañemos. Él no tendrá por inocente al culpable. Santidad. Vamos a la santidad, que es otra palabra totalmente relacionada con justicia, que no solo significa que Él está separado de todo lo que es sucio y malo, sino también que Él es positivamente puro y así distinto de todos y de todo. Hay una ilustración que escuché o una metáfora, una analogía, que dice, ¿qué se parece más a Dios? ¿Un ángel o un gusano? Ninguno de los dos. Dios es totalmente distinto. Dios es totalmente distinto, es infinito. Un ángel es tan diferente de Dios como un gusano. Él es también positivamente puro y así distinto de todo y de todos. La santidad es la ausencia del mal y la presencia del bien que nosotros no conocemos. Nosotros desde el mismo día que nacemos estamos imbuidos en el mal. Vivimos en un mundo malo. Nosotros mismos somos malos. No podemos entender esas cosas, ¿verdad? Ausencia del mal, no lo conocemos. No sabemos lo que es. En la práctica cercana a nosotros, esto significa que los pecadores, es decir, nosotros, tenemos que estar separados de Él. A menos que se pueda encontrar una manera de constituirnos en santos. Y esta manera ha sido provista en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean a Él, porque Él ha encontrado la manera. Y no solo sabe la manera, sino que además lo ha hecho para que pueda ser. Ahora sí podemos ser salvos. Ahora sí podemos ser salvos. Una perspectiva correcta del amor, la justicia y la santidad de Dios debe producir en nosotros una clara conciencia de pecado y de la salvación tan grande de la que disfrutamos. Esto también debe ser un constante en nuestra vida. Buscar esta conciencia de lo pecador que soy, de lo santo que es Dios y de su gracia para conmigo. Porque esto también producirá una correcta relación con mi Dios, una correcta relación con nuestro Dios. Y también lo enseñaremos correctamente al resto de personas que no conocen a Dios o que tienen pensamientos como, por ejemplo, el universalismo, por ejemplo, como he comentado anteriormente. La justicia de Dios garantiza el carácter justo del reino venidero y asegura el carácter justo del juicio final. Eso también nos debe dar tranquilidad a nuestra vida e intranquilidad
al pecador no arrepentido. Porque no hay suficiente dinero en el mundo para comprar la benevolencia de Dios. Sus juicios son todos justos. Y todos estaremos delante del tribunal de Dios. La santidad de Dios constituye la norma para la vida y conducta del creyente. Sed santos, como yo soy santo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Es decir, en la práctica, cuando estemos delante de un problema o delante de una disyuntiva, ¿qué debo de hacer? Pues, esto que estoy pensando o a punto de hacer, ¿es santo? ¿Honro a mi Dios? ¿Honro a la Iglesia? Entonces, conforme a esa respuesta que tú sabes perfectamente, así debes actuar. Así debemos actuar. Ejemplo, Él nos ha dado. Dice en Juan capítulo 13, versículo 15. El amor de Dios, la justicia, el amor de Dios, su paciencia, su bondad, su justicia, su santidad, actúa todo al unísono. No son cosas separadas, no son cosas estancas. Todo va unido en nuestro Dios. Y todo también debe ir unido en nuestras vidas, a nuestro nivel, por supuesto, pero debe ir también unido. Para terminar, como broche final, el amor de Dios es justo y su justicia es amorosa. Es una manera bonita también de recordar esta enseñanza. El amor de Dios es justo y su justicia es amorosa. Que el Señor bendiga.